Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Un poquito de una pizca de idea de lo que se trata algo del tema en esta mañana. Por el tiempo de la alabanza, repetimos algo. ¿Cuántas veces repetimos? Jesús es el Rey, el Señor es el Rey. Vamos a orar antes de dar inicio en esta mañana. Padre amado, genuinamente reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Reconocemos la autoridad de tu palabra para guiarnos en toda nuestra vida, en cada instante, en cada situación. Reconocemos la presencia de tu Espíritu en nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y pedimos que tu Espíritu nos esté orientando en esta mañana, tocando nuestros corazones, para orientarnos, para abrir nuestro entendimiento, para ver aplicaciones para nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Puse el título La importancia de la visita de los magos. Cuando vivimos en México, ellos celebran de una manera grande el 6 de enero. Lo que ellos llaman la fiesta de los reyes. No eran reyes que visitaron al niño Jesús, eran magos. Vamos a instruir un poquito más en eso. Pero ellos celebran grupos, familia, otras personas, para partir una rosca de reyes y un chocolate caliente. La rosca de reyes se compran en supermercados. Es de pan y otros ingredientes y unos muñequitos también que están metidos allí. Y el que sale con el muñequico allí necesita ofrecer estas personas el 1 de febrero, creo que es la fecha, invitar a todos los que estuvieron allí para servirles tamales. Entonces lo programan para que sigan con fiestas. Entonces es el estilo de celebrarlo. Pero debemos preguntarnos hasta qué punto eso es lo que enfatiza las Escrituras al respecto, con esta visita
de estos magos al niño Jesús. Vamos a dedicar este estudio para analizar una porción de la Escritura que trata con el tema. En el proceso vamos a aclarar algunas cosas no tan entendidas comúnmente. A la vez vamos a señalar el motivo por el cual se incluyó este relato en Mateo y lo que podemos aprender de él. Curioso, como vamos a aprender que Mateo decidió incluir este evento en su evangelio. El evangelio de Mateo relata la historia de Jesucristo con sabor judío. Su audiencia eran los judíos. Por eso cita el Antiguo Testamento, muestra muchas cosas. Pero aquí incluyó algo sobre los gentiles. Algo significativo para Mateo incluir, entendiendo su evangelio. Muestra que Jesús es el rey de los judíos. El primer capítulo del evangelio muestra que Jesús merece el honor de ser rey por su genealogía. Este capítulo 2 manifiesta en el principio aquí que Jesús recibe ese honor de ser reconocido como rey por unos gentiles que vivían lejísimo, que Dios trajo específicamente para reconocer y para adorar al rey de los judíos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Tenemos que hacer la pregunta del significado de la llegada de los magos. ¿Y quiénes eran estos magos? Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos de Mateo 2, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Quiénes eran estos magos? No hay tanta información tan segura realmente allí en cuanto a ellos, pero lo mejor que podamos entender es lo siguiente. Era una tribu del imperio medo-persa, en ese tiempo ya se conocía como el imperio parto. Era del linaje, los magos, de un linaje sacerdotal, algo que heredaron, o sea, como si fuera de los hijos de Aarón, del Antiguo Testamento, un sacerdocio. Tenían conocimiento de astronomía y astrología y eran asesores de los reyes en el oriente. Eran conocidos en este aspecto. Era un grupo muy poderoso. Nadie llegó a ser rey sin dominar las disciplinas científicas y religiosas de los magos y que fuera aprobado y coronado con ellos. Significativo. Entrenaban al rey en su sabiduría. Eran una especie de hacedores de reyes o formadores de reyes. Tenían una responsabilidad significativa. Pero también eran monoteístas y creían en el deber del hombre de hacer el bien. El hombre debía vivir de una manera buena. Hay que identificar estos detalles, pero según el concepto de ellos. Y la oración era una práctica de ellos. Y creían en el valor de labor manual, especialmente la agricultura. Eran oficiales de alto rango político.
Vamos a ver en Daniel, capítulo 2, versículo 48. Si alguien me puede ayudar en leerlo en voz alta, esa porción. Tenemos varias porciones aquí. Si alguien puede ponerse de pie y leerlo en voz alta. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Gracias. Todos los sabios de Babilonia. Hablando de Daniel, que había sido llevado desde Judea, desde Jerusalén hasta Babilonia. Por la manera como Dios obró en él, en el tiempo de Nabucodonosor, fue puesto como jefe de los sabios. En el capítulo 5, versículo 11, un poquito más adelante, en la historia, otra persona que puede leer esta porción, por favor. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Este es el grupo. Está hablando de personas muy parecidas a estos magos. Daniel tenía influencia como jefe de todos ellos. Obviamente Daniel conoció al Dios verdadero. Ellos no en ese momento. Exactamente cuándo sucedió, exactamente ciertos factores allí, pero Babilonia, posteriormente el imperio perso, que ocupó, que conquistó sin batalla a Babilonia, Daniel tenía influencia. Podemos creer que en alguna manera Daniel, por sus convicciones tan firmes, lo más probable que haya compartido con ellos acerca de las Escrituras. No sabemos. La Escritura no nos traza todos los detalles para saber con seguridad. Estos magos, lo más probable es que viajaron unos 1,600 kilómetros para llegar a visitar al niño, rey de los judíos. Y tenían un gran séquito. Esa idea de 3 reyes montados en sus camellos, viajando allí, no era el cuadro. No era. Entonces, no eran reyes en sí, sino formadores de reyes. Y no había seguridad del número de ellos. ¿Dieron 3 regalos? Sí, hay seguridad de esto. Pero ¿cuántos? No sabemos con seguridad. Sigue. Preguntaron ampliamente, llegan a Jerusalén y preguntaron ampliamente por el rey recién nacido en Jerusalén. Y comentan que vieron su estrella. ¿Y qué era? ¿Qué era la estrella que estaban viendo? Tampoco hay una seguridad completa sobre esto. Algunos piensan que era una combinación de planetas un poquito más brillante porque se alinearon. ¿Posible? Supongo que sí. Pero hay algunos datos allí que no nos convence necesariamente de esto. Miramos en Lucas 2, 8 y 9. Alguien que puede leerlo, por favor. Lucas 2, 8 y 9. Carlos, ¿está ahí uno más? Ahí está. Ya pueden leerlo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Vemos aquí que la gloria del Señor rodeó a los pastores humildes con su resplandor.
La gloria habla de luz resplandeciente aquí en este contexto. Y muchas veces en el Antiguo Testamento Dios aparecía como columna de fuego mientras estaba en el desierto, de luz brillante, tiempo del tabernáculo allí, Dios bajaba en una nube, columna de fuego de noche. Estamos viendo que Dios puede proveer gloria, luz brillante, donde quería hacerlo. Lo hizo en el nacimiento, específicamente ante los pastores. ¿Qué vieron estos de lejos? ¿Qué estaban viendo en el cielo? Pasamos a Números 24, 17. Menciona una profecía. Balaam está hablando allí, pero menciona, saldrá estrella de Jacob. Curioso lo que menciona, estrella de Jacob. Hablando del futuro, del plan de Dios. También en Mateo 24, versículos 29 al 30. ¿Alguien que puede leerlo? Gracias. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Gracias. Estamos hablando de segunda venida aquí. La señal del Hijo. ¿Cuál es esa señal? No especifica allí. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Lo más probable, lo que más me satisface es pensar que los magos vieron la gloria de Dios que les guió. Vieron el oriente y siguieron, llegaron a Jerusalén, desapareció. Después de recibir algunas instrucciones de ir a Belén, apareció de nuevo. Eso no me suena como planetas que desaparecen y después aparecen de nuevo. Y les guió específicamente al lugar, a la casa donde estaba el niño Jesús en ese momento. Lo más probable es que Dios con su propia gloria les dio la señal, pero les llamó la atención en alguna manera. Ellos observando, aquí hay algo diferente. Y Dios les dio algo de entendimiento de que vale la pena emprender un viaje larguísimo en ese momento. Pero notamos algo también, que los magos llegaron para adorarle. En un momento llego a este punto. Notamos aquí, venimos en versículo 2, venimos a adorarle. No llegaron únicamente por curiosidad. Buscaban a Dios genuinamente. Significativo. Emprenden este viaje larguísimo, siguiendo, para encontrar el rey de los judíos. ¿Cómo sabían que era el rey de los judíos? En alguna manera, Dios les dio entendimiento. Pero con un propósito definido, adorarle. El esfuerzo tan grande, sin saber exactamente a dónde iban a llegar. ¿Y a dónde llegaron? Llegaron a Jerusalén y comenzaron a preguntar por todas partes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Pero notamos en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tenemos que preguntarnos quién es Herodes. ¿Era edomita?
nación cerca, a Palestina allí, que a veces trataba de decir que tenía sangre judía cuando le convenía. Era Herodes el Grande, porque había diferentes Herodes en ese tiempo. Hijo de Antipater, procurador de Judea, pero era conocido como tipo cruel. Fue nombrado tetrarca de Galilea en el año 47 a.C. y aparentemente también en Palestina en el año 37 a.C. hasta 4 años antes de Cristo. En 40 a.C., los partianos del imperio medo-persa atacaron y hubo una guerra. Herodes fue a Roma y convenció al Senado romano a nombrarle rey de los judíos y darle un ejército para controlar la situación. Así sucedió y él recibió un reino que incluía Judea. El título, rey de los judíos. Y aquí llegan estos extranjeros buscando el rey de los judíos. ¿Por qué se turbó? Vio que un nuevo rey era una amenaza para su poder. Un nuevo rey de los judíos. Temía una revolución de los judíos para dar golpe de estado. Decían que el niño nació como rey de los judíos. Temía que iba a ocupar el puesto que él luchó tanto para obtener. No era cosa fácil. Y aquí nace uno con ese título. Fue una sorpresa total que los magos llegaron. Tenían fama de ser los hacedores de reyes o formadores de reyes. Eran personas conocidas. Pero no es solamente 3, 4, 5, 7, 10. Los historiadores dicen que llegaron con 1000 soldados montados en caballos, acompañando a los magos. Y el ejército de Herodes estaba en otra parte. ¿Ven el asunto? Jerusalén se turba, Herodes se turba primeramente. Un grupo tan grande llegando, y Herodes pensó, se me acabó. Se turbó. ¿Qué está pasando aquí? Pero también toda Jerusalén se turbó con él. ¿Y por qué? Por temor a lo que Herodes podría hacer. Tenía su fama. Era muy cruel. Mató a familias judías que eran amenazas para él. Mató a su propia esposa y suegra. Mató a 2 hijos, sus propios hijos, porque temía el interés de ellos por el trono. Amenaza se elimina. Y esto es un punto curioso, que habla del carácter de él. Antes de su muerte, cuando era obvio que estaba no tan lejos de la muerte, arrestó a un grupo de ciudadanos importantes de Jerusalén y dio órdenes para matarlos el día de su muerte, para que hubiera duelo en Jerusalén por la muerte de estos señores y no alegría por la muerte de Herodes. Uno ve un tipo malísimo. Pero Herodes consultó a los judíos. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Vamos de muy frío a no tan frío. 4 al 8.
Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, un gobernante, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira. Pero así lo presentó, como era un piadoso, también en el proceso. Consulta Herodes a los líderes de los judíos, los principales sacerdotes, los escribas, los conocedores de la ley, ¿dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios? Y cita aquí Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí está en el texto, y tú, Belén, de la tierra de Judá, la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador, un gobernante, alguien para guiar, para apacentar a su pueblo. Belén era unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, cerca, pero obviamente si uno está caminando o está en caballo, uno llega más rápidamente. Pero de todos modos, notamos, esto sucedió no al mismo tiempo que los pastores llegaron para adorar al Rey Jesús, niño recién nacido. Esto sucedió un tiempo después. No fue la misma noche, no aparecieron juntos, como muchas veces vemos en tarjetas y otras, cuadros de lo que la gente imagina. Pero notamos que, aunque los pastores vieron y regaron noticias, hubo indiferencia total de los líderes de los judíos. No habían prestado ninguna atención. En contraste con estos magos que de lejos vienen y observan cosas. Herodes habló en secreto con los magos, indagando diligentemente por el tiempo de la aparición de la estrella. Quiero saber todos los detalles. ¿Cuándo lo vieron? Quería saber desde cuándo nació este niño. Mostró interés en astronomía, astrología, quería aprender de ellos, pero no genuinamente. Era hipocresía, porque la intención era matarlo. ¿Cómo sabemos? El pasaje que no vamos a enseñar en esta mañana, los versículos 13 en adelante de este capítulo 2. Habla del plan de Herodes. Ya determinó, sin saber más de ellos, de los magos, pero determinó los de 2 años para abajo, voy a matar a todos los varones. La matanza, grande. Pero Dios había avisado a José de huir antes de que sucediera, protegiendo al hijo. Con astucia les envía a Belén para que fuera él a adorar. No tenía ninguna intención de adorar, ninguna intención. Estaba atemorizado de que iba a tomar su puesto. Vamos a leer los versículos 9 a 12. Los magos llegaron para adorar. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron.
Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Una luz muy particular que llega allí y le muestra la casa. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos llegan con una intención específica. Este viaje largo para adorar y para dar algunos regalos costosos. La estrella reapareció, guiándoles a Belén, y se detuvo exactamente en el lugar donde estaba el niño Jesús. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mira, Dios sí nos está guiando. Entraron en la casa, ya no era la cueva, ya no era el sitio donde había nacido Jesús. Ya estaban establecidos en alguna casa allí. Meses después del nacimiento, llegaron, le adoraron. Adoración es reservada solamente para Dios. También presentaron regalos. Primeramente el oro para un rey, manifiesta que Jesús es el rey. Incienso, ofrecido a Dios en sacrificios, muchas veces, según el Antiguo Testamento, manifiesta que es Dios. Mirra, usado para los difuntos, manifiesta su mortalidad. Sabemos toda la historia, hemos leído mucho más. Ellos no tenían esa historia en ese momento, que Jesús iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pero regresaron a su tierra por otro camino. Dios les reveló la información sobre las intenciones de Herodes. Hay que evitar pasar por Jerusalén. Increíble. Mateo decide incluir este relato en su evangelio escrito para judíos, porque no está hablando bien de los judíos. Seguimos. Implicaciones para nosotros. Primeramente, Mateo enfatiza que Jesús es rey. Eso es el propósito del evangelio. Pero el hecho de escoger esta historia, el único de los evangelios que incluye, uno dice, pero no cabe entre normalmente Mateo estaría presentando. Pero muestra un contraste aquí entre su recepción entre los judíos, indiferencia total, y los gentiles, estos magos que llegaron de lejos. Los judíos no le dieron importancia. La indiferencia, pecado. Eran conocedores de las escrituras de ese momento. Indiferencia total. Pero fácilmente en el día de hoy puede ser pecado de nosotros, indiferencia ante quién es Jesucristo, ante lo que Dios dice acerca de Él y lo que es nuestra responsabilidad de nosotros que proclamamos ser seguidores de Jesucristo. En Juan 1:11, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mencioné este versículo hace poco tiempo.
en una enseñanza el 23 de diciembre. Implicaciones. Debemos someternos a Él como Rey. Él es el Rey. Él es mi Rey. Lo cantamos con gusto todos. ¿Entendimos lo que estábamos cantando? ¿Le damos a Jesucristo el derecho a mandar en nuestra vida como Rey? ¿O guardamos esto para nosotros u otra persona? Si es el Rey, si nosotros lo proclamamos Rey y decimos que es Rey de nuestra vida, ¿estamos dispuestos a escucharle su palabra? Entender las implicaciones para nosotros. Es significativo. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras actitudes hacia Él y su palabra? ¿Hay indiferencia en algunas situaciones? ¿Hay apatía? ¿Le damos prioridad sobre las cosas al Rey Jesús? ¿Le damos prioridad sobre todas las demás cosas? ¿O solo le atendemos cuando otras cosas no estorban? Es secundario, no primario. Buscamos tener un tiempo a solas con Dios todos los días para conocerle y entender su voluntad. Decir, estamos buscando esto, eso es la pregunta. Ahora, si sucede que perdemos un día, pues arranca el día siguiente. ¿Estamos dispuestos a examinar lo que Dios dice en su palabra para evaluar nuestras actividades, nuestras amistades, para tener actitudes y acciones sometidas a su voluntad? ¿Estamos interesados en saber qué dice la palabra al respecto? Los magos le buscaron al rey nacido con diligencia, con mucho esfuerzo, y le dieron regalos costosos. Mucho esfuerzo. Viajar tan lejos para llegar específicamente a reconocerle como el rey de los judíos. Era alguien significativo. Dios les dio el entendimiento. Y eso es lo que es tan notable. Estos gentiles están llegando para encontrar a un niño pequeño en ese momento. Llega a su ministerio público a los 30 años. Sabemos de sus enseñanzas, sabemos de sus milagros o las señales como el apóstol Juan menciona. Muere en la cruz por nuestros pecados. Nuestros pecados cargados sobre Él. Sufre el juicio que nuestros pecados merecían. Resucita al tercer día y posteriormente se ascendió a la diestra del Padre. Ese Rey, el que viene para establecer su reino milenial y juzgar completamente. Ellos llegaron cuando era niño todavía, niño pequeño. ¿Empleamos la misma diligencia en buscar a Jesucristo? ¿Le damos a Él nuestras vidas como sacrificio vivo, agradecidos por la salvación recibida? Referencia a Romanos 12:1. De presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Está hablando de nuestras vidas enteras. Sacrificio vivo, no animales muertos. Tomamos tiempo para alabarle, adorarle a Jesucristo. No es solamente cantar, es el entendimiento también de obedecer.
Cuando hablamos, mientras cantamos, de postrarnos, una sumisión a su voluntad, una sumisión a su autoridad sobre nosotros, un reconocimiento que es el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene la autoridad, pero que es bondadoso. No tenemos que temer lo que nos va a asignar. Es un Dios que quiere guiarnos por los mejores caminos para llevar a cabo sus propósitos. Muestra que los gentiles están incluidos en el plan de Dios para dar salvación. Es un mensaje misionero. La salvación no era solamente para los judíos. Los judíos, indiferencia en general. Pero es evidente que los gentiles, los no judíos, pueden responder en fe. Pero tenemos una responsabilidad de compartir lo que hemos recibido con otras personas que no han recibido, no han conocido a Jesucristo y no han recibido la salvación. Responsabilidad nuestra. Aquí, Chad, otros lugares en el mundo, hay muchos. En conclusión, un mensaje a los judíos en el Evangelio de Mateo, pero estaban cerrados muchos a Jesucristo. Pero los paganos, los gentiles, llegaron de lejos, reconociendo quién era este niño. Le buscaban genuinamente, dispuestos a postrarse delante de este niño en reconocimiento de quién era. Uno no hace un viaje tan largo, uno no entrega regalos tan costosos sin tener un corazón abierto a conocer. Y nosotros damos más valor a otras cosas que a Jesucristo. Oremos. Padre amado, reconocemos que tu plan para nosotros, para el mundo, es perfecto. Reconocemos que tú hablas de la caída del hombre en Génesis 3 y los efectos sobre todos posteriormente. Estábamos sin ninguna posibilidad de quitar nuestros pecados, de resolver el problema, pero tú tomaste la iniciativa que tú habías planeado desde antes de la creación del mundo. Enviaste a Jesucristo. Dios el Hijo tomó la naturaleza humana para revelarte con su vida, con sus enseñanzas y para la redención nuestra al morir en la cruz por nosotros como nuestro sustituto. Pero tu plan no terminó allí. Gracias, Padre. Gracias por el conocimiento, la oportunidad que tú nos has dado de conocerte, de valorar quién es Jesucristo en nuestras vidas. Sigue abriendo nuestro entendimiento, sigue mostrándonos el significado de esto para nuestras vidas en el sentido práctico, personal. Para que no vivamos como los gentiles indiferentes, no prestando atención a los líderes del pueblo judío, sino más bien de seguir el ejemplo
de estos gentiles que llegaron de lejos para encontrar al Rey que había nacido. Padre, tu palabra nos ha dado luz y queremos seguir tu palabra. Y queremos realmente poner toda nuestra confianza y toda la dirección de nuestra vida en tus manos. Queremos vivir para ti. Jesucristo merece esto. Y nosotros estamos estimulados a querer someternos a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Guíenos, Padre, diariamente en este aspecto. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,